Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta transmisión, amigos, hermanos, oyentes. Estamos transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Melquisedec. Sí, en este día importante para el Señor Dios. Bienvenidos todos, pues estamos aquí ya comenzando nuestra meditación sabatina. Bueno, pues este sábado, todos los sábados a mediodía, a las 12 del día. Y ahora nuestro tema se titula Los apóstoles y la ley de Dios. Bueno, y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 12, que lo voy a leer. Son palabras del apóstol Pablo que dice: Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Son palabras del apóstol Pablo. Entonces, aquí se va a basar nuestro tema y vamos a cerrar nuestros ojos para pedirle al Señor Dios que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites leer tu santa palabra. Señor, concédenos también entenderla y sobre todo ponerla por obra. Padre Santo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Amén. Bien, pues nuestro tema, como les decía, es los apóstoles y la ley de Dios. Esto quiere decir que qué dicen los apóstoles acerca de la ley de Dios, o sea, de los 10 mandamientos principalmente, que si nosotros como cristianos debemos obedecerlos o no obedecerlos. Bueno, esto es algo así como una continuación de otro tema anterior, que fue Jesucristo y la ley de Dios, donde estudiamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, qué decía Él o qué dice en su santa palabra respecto a que si nosotros como cristianos debemos obedecer los 10 mandamientos o no. Bueno, eso fue en aquella ocasión acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora es acerca de los apóstoles. Ahora ellos qué dicen acerca de la ley de Dios y nosotros como cristianos debemos obedecerla o no obedecerla. Bueno, pues esto está basado precisamente en una pregunta, pues que si debemos obedecer o no obedecer, pues porque hay muchas opiniones diferentes, pues unos que sí, otros que no. Pues yo creo que para salir de dudas, pues lo mejor es recurrir a la Santa Escritura para ver aquí lo que dicen los apóstoles respecto a esto. Bien, entonces en nuestra lectura inicial leí esta parte del apóstol Pablo, donde él pues su posición respecto a la ley de Dios, si para él era importante o no era importante. Bueno, pues ya leí este versículo, pero lo voy a volver a leer del libro de los Hechos, capítulo 24 y versículo 14, que dice así: Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que pues él sí estaba de acuerdo con servir a Dios, creyendo, como dice aquí, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. O sea, él no estaba en contra de la ley de Dios. Al contrario, pues dice, sirvo a Dios, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces él no rechazaba la ley de Dios, él decía que así servía a Dios, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bueno, pues ahí ya tenemos una opinión o una aclaración acerca del apóstol Pablo. Y bueno, pues nuestra
nuestro tema, como aquella ocasión, también va a estar basado en algunas preguntas. Bueno, si esto dice el apóstol Pablo, entonces, bueno, él decía esto, ¿verdad? Ahora nosotros, ¿qué decimos? Bueno, pues que, por cierto, el apóstol Pablo dijo que nosotros le imitáramos a él, a Pablo, así como él imitaba a Cristo. Bueno, esto lo dice por acá en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1. Él dijo esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, entonces quiere decir que si él estaba de acuerdo con servir a Dios conforme a lo que está escrito en la ley y en los profetas, entonces nosotros, él dice que lo imitemos. Así como él imitaba a Cristo, sí, porque también nuestro Señor Jesucristo obedecía los 10 mandamientos. Bueno, todos los mandamientos de Dios, eso lo leímos aquella ocasión en el Evangelio de Juan capítulo 15 y versículo 10, que ahora no lo vamos a leer. Pero bueno, él manifestó, nuestro Señor Jesucristo, que él obedecía los mandamientos de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice que nosotros imitemos a él, a Pablo. Bueno, también nuestro Señor Jesucristo dijo que lo imitáramos a él, a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 13 y versículo 15. Pero ahora Pablo también él nos dice que lo imitemos a él, así como él imitaba a Cristo. Bueno, entonces, pues entonces quiere decir que hay congruencia no solamente en nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, respecto a la obediencia a la ley de Dios, sino de muchos más. Bueno, es lo que vamos a ver en esta ocasión. Y entonces viene pues otra pregunta. Bueno, como les decía, va a estar basado nuestro tema en esta ocasión y en aquella también, en preguntas. No siempre, todas las predicaciones son basadas en esta forma, a manera de preguntas, pero por estas dos ocasiones sí lo estoy haciendo así. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿quiénes serán justificados? ¿Quiénes serán justificados? Recordemos que estamos hablando respecto a que si los cristianos debemos obedecer los 10 mandamientos. No se refiere a personas que no han aceptado a Cristo, sino a personas que ya han aceptado a Cristo. Entonces, estas personas, dice aquí, ¿quiénes serán justificados? En el Evangelio en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Ahí el apóstol Pablo, ahorita nada más estamos viendo al apóstol Pablo, vamos a ver a los demás apóstoles, pero ahorita nada más estamos viendo al apóstol Pablo, a ver qué dice el apóstol Pablo respecto a esta pregunta: ¿quiénes serán justificados? Y aquí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 2 y versículo 13, él dice quiénes serán justificados. Dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores de la ley, no los oidores. Pues sí, porque si nada más oímos y pues está muy bonito todo y ahí nos quedamos, pues de nada nos sirve. No, sino que además de ser oidores, de oír la palabra de Dios, también tenemos que ejecutarla. O como dice aquí, la ley de Dios dice, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Recordemos que estamos hablando entre cristianos, personas que ya han aceptado a Jesucristo como Salvador. Entonces, además de haber aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, también tenemos que obedecer la ley del Señor Dios, principalmente los 10 mandamientos. Bueno, entonces, pues esto ya queda aclarado. No quiere decir que una persona que no ha aceptado a Cristo con guardar los mandamientos, con eso va a salvar. No es lo que está diciendo.
como digo, estamos hablando acerca de personas que ya han recibido al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Eso es lo primero, eso es lo que sí es básico, recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede salvar. Entonces, lo de la observancia de la ley de Dios es para aquellos que ya han recibido al Señor Jesucristo y que deben obedecer los 10 mandamientos como una forma de vida, un estilo de vida de una persona cristiana. Cómo debe vivir de acuerdo a los 10 mandamientos de Dios. Bueno, entonces esa fue la segunda pregunta, pues ya aclarada. Bueno, tercera pregunta. ¿Es cierto que la fe sustituye a la ley? Bueno, como les decía, hay personas que no estén de acuerdo con la obediencia a los mandamientos de Dios y bueno, ponen muchos pretextos. Entre ellos, pues, uno que dicen que al venir nuestro Señor Jesucristo, que con tener fe en Jesucristo, pues eso ya desplaza a la ley de Dios y que por eso ya no tenemos que cumplirla. Bueno, eso dicen ellos. Pero como estamos viendo acerca de los apóstoles y la ley de Dios, ¿qué dicen ellos acerca de la ley de Dios? O sea, los 10 mandamientos principalmente, que si debemos obedecerlos o no obedecerlos. Bueno, entonces vamos a preguntarle al apóstol Pablo, bueno, retóricamente hablando, vamos a preguntarle, Pablo, ¿tú qué dices que si será bueno quitar la ley de Dios poniendo la fe en lugar de la ley de Dios? Bueno, el apóstol Pablo responde esta pregunta en su carta a los Romanos capítulo 3 y versículo 31, que dice así el apóstol Pablo: luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. Bueno, entonces, pues ahí está, pues de una manera enfática el apóstol Pablo está diciendo, no, ¿cómo creen? ¿Qué les pasa? En ninguna manera. Dice, luego deshacemos la ley por la fe. No, la fe no vino a quitar la ley, no. Al contrario, cada una tiene su lugar. La fe en Cristo es lo primero, eso es indiscutible. La fe en Cristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Pero una vez que ya hemos sido salvos, entonces ya no vamos a vivir como vivíamos antes, en desobediencia a la ley de Dios. Ahora de aquí para adelante, que ahora que ya hemos recibido la salvación en Jesucristo, tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios en obediencia. Bueno, esa es otra pregunta, ya quedó aclarada. Pregunta número 4. ¿Qué día de la semana establecieron reuniones los apóstoles? Bueno, ya sabemos que los apóstoles iban a predicar, evangelizar, eran enviados por la iglesia por varias iglesias, pero en este caso los que fueron enviados por la iglesia de Antioquía de Siria, que fueron Pablo y Silas. La pregunta es, ¿qué día de la semana establecieron reuniones los apóstoles? Sí, allá donde fueron a predicar, fueron a muchos lugares, entre ellos a Filipos, y bueno, en cada lugar donde iban, pues comenzaban ahí la obra de evangelización, y con los que se reunían, entonces ya quedaban establecidos. Ya cuando había muchos, pues ya se iban a otra parte, dejaban ahí a alguien encargado de los que habían creído, los dejaban encargados, iban a otra parte a evangelizar. Bueno, entonces, establecían ahí servicios de adoración y alabanza a Dios. ¿En qué día? Bueno, entonces aquí vamos a ver en Hechos capítulo 16, versículo 13, a ver en qué día establecieron en este lugar, bueno, y en todos los demás. Bueno, Hechos capítulo 16, versículo 13 dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado.
Bueno, aquí está relatando el discípulo Lucas, pues lo que sucedió. Dice que un día de sábado, como hoy, dice, salimos de la puerta junto al río, de la puerta de la ciudad junto al río, o sea, ahí junto al río, los sábados se reunían a hacer un servicio de alabanza a Dios. Dice, y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, o sea, el servicio de oración, de adoración a Dios y de alabanza a Dios. Dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Bueno, pues bendito sea Dios que siempre las mujercitas van adelante. Y aquí pues ya había varias que se habían juntado cuando comenzaron y ya continuaron. Bueno, ya después pues todo lo demás, pues ahorita no lo vamos a leer porque pues ahorita estamos enfocados en este tema. Nada más estamos viendo que fue un día de sábado. Lo que sucedió en esta ocasión, y que estaba comenzando la obra en ese lugar, no tenían templo, apenas estaban evangelizando, reuniendo a algunos hermanos, hermanas, invitándoles, pues algunas personas que aceptaran al Señor Jesucristo y que se reunieran ahí para glorificar a Dios y para meditar en la palabra de Dios. Bueno, esto lo hacían por lo que estamos viendo en sábado. Bien, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué día descansaba Pablo de su trabajo? Bueno, esta pregunta para algunos puede parecer pues extraña, ¿cómo? Si Pablo no trabajaba. Bueno, sí trabajaba. Tal vez eventualmente, porque pues su trabajo principal pues era de evangelista, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Sí, pero también a veces que había oportunidad o tiempo, pues trabajaba. A ver, esto lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a ver qué trabajaba y qué día descansaba. Bueno, dice aquí en Hechos 18, versículo 1, pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, o sea, el oficio de Pablo, posó con ellos y trabajaba. Sí, Pablo, ese era su oficio, trabajar haciendo tiendas, o sea, tiendas de campaña. Dice, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Bueno, pues era su oficio. Sí, bueno, eso lo hacía pues entre semana, porque llegando el sábado pues ya tenía otra cosa más importante que hacer. Pues sí, el sábado no es de nosotros, el sábado es del Señor. Y bueno, no solamente del Señor Dios, también de nuestro Señor Jesucristo. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 8. Dijo, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Bien, entonces, entre semana trabajaba el apóstol Pablo haciendo tiendas, y los sábados, dice el versículo 4, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos, etc. Después leen lo demás. Pero nada más estamos viendo que el apóstol Pablo trabajaba entre semana, vamos a decir, de primer día de la semana a sexto día de la semana, y el séptimo descansaba y lo dedicaba pues a evangelizar. Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que no pueden sujetarse a la ley de Dios? Sí, esta pregunta es muy oportuna porque
Porque hay algunos que dicen, no, eso no se puede, eso nadie lo puede hacer, entonces Dios no nos obliga porque nadie lo puede hacer. Bueno, son uno de los argumentos. Hay muchísimos argumentos pues para no obedecer la ley de Dios. Y ese es uno de ellos. Dicen, no, eso es imposible. La ley de Dios es divina y nosotros como humanos no podemos obedecerla. Bueno, pues si no tiene deseos de obedecerla, pues nunca la va a obedecer. Pero si tiene buena disposición, con la ayuda de Dios, podremos hacerlo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que no pueden? Bueno, sí hay unos que no pueden, pero ¿quiénes son? Bueno, vamos a leerlo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque los que viven conforme a la carne, repito esta frase del apóstol Pablo, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No pueden. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne. Está hablando a cristianos convertidos. El apóstol Pablo dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Bueno, pues si ya no estamos en la carne, o sea, ya no nos dejamos llevar por los impulsos carnales, sino ahora estamos en el Espíritu, nos dejamos llevar por los impulsos del Espíritu Santo. Entonces sí podemos. Porque mientras estábamos en la carne, antes de Cristo, bueno, yo siempre digo esta frase, antes de Cristo, quiero decir, antes de recibir a Cristo en nuestra vida, pues sí, vivíamos una vida carnal y pues no podíamos. Y todos los que viven, como dice aquí, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, esos son los que no pueden. Dice, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, ni podrá, mientras viva conforme a la carne. O sea, dejándose llevar por los impulsos de la carne, no. Entonces tenemos que rechazar los deseos de la carne y dejarnos llevar por los impulsos del Espíritu Santo, que nos impulsa a hacer lo bueno, a obedecer los mandamientos de Dios. Bueno, quedó aclarada esa otra pregunta. Pasamos a otra. ¿Qué era importante para el apóstol Pablo? Bueno, pues hay muchas cosas importantes en la vida, pero a ver qué cosa era importante para el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 18, está hablando el apóstol Pablo, bueno, porque había discusión respecto a que si era bueno circuncidarse, que si no era bueno circuncidarse, y bueno, pues había muchas opiniones respecto a la circuncisión, y dice el apóstol Pablo, ni una cosa ni otra. Si se circuncida o si no circuncida, eso no tiene ninguna importancia. Voy a leerlo aquí en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 18. Dice el apóstol Pablo, he llamado a alguno circuncidado, quédese como está, o sea, quédese circunciso. He llamado a alguno incircuncidado, que no se circuncide, eso ni le beneficia ni le perjudica. Y dice en el versículo 19, 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Son palabras del apóstol Pablo. O sea, lo verdaderamente importante no es que si circuncida o que si no circuncida, lo verdaderamente importante es la observancia de los mandamientos de Dios, dicho por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Entonces nuestro tema es que si debemos, nuestro tema, los apóstoles y la ley de Dios.
O sea, ¿qué dicen los apóstoles acerca de la ley de Dios? O sea, de los mandamientos de Dios, principalmente los 10 mandamientos, que si debemos obedecerlos o no obedecerlos. Bueno, aquí el apóstol Pablo está diciendo que sí. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿en qué quedan aquellos que dicen que Pablo dijo que ya no hay que guardar la ley? Bueno, pues aquí está diciendo que sí. Y la Biblia no se contradice, mis hermanos, mis amigos, oyentes. Pablo no se contradice, la Biblia no se contradice en ninguna parte. Aquellos que dicen, bueno, son díceres mal fundados, con argumentos mal interpretados y a veces hasta mal intencionados. Pero vamos a continuar con nuestras preguntas. Octava pregunta, ¿qué ha dejado Dios para su pueblo? Sí, nos dejó pues una cosa buena, así como nuestro Señor Jesucristo dice por allá en Lucas 4:16, que nuestro Señor Jesucristo tenía una costumbre de ir todos los sábados a la sinagoga, o sea, al templo. Bueno, también nuestro Señor Dios ha dejado algo para su pueblo, algo parecido a lo de nuestro Señor Jesucristo, que tenía la costumbre de ir todos los sábados al templo. Aquello está en Lucas 4:16, pero ahorita vamos a ver en Hebreos capítulo 9, qué ha dejado Dios para su pueblo en el Hebreos capítulo 4 y versículo 9, dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo. Ajá. ¿Y qué reposo será ese? Bueno, eso ya lo estudiamos alguna vez, hablando de los 3 reposos. Bueno, pero este reposo dice aquí, por tanto, queda un reposo. Aquí no dice qué clase de reposo. Pero si leemos el texto original, texto original griego, bueno, el otro día también les leí en otro Nuevo Testamento griego, este versículo en el griego de Hebreos 4:9, pero ahora quiero leérselos en este otro, otro que es el Textus Receptus, a ver cómo dice aquí. Bueno, está traducido del griego al inglés, pero para mí que está más claro que aquel otro Nuevo Testamento que les mostré, que está traducido del griego al español. Bueno, allá pues ya leímos cómo dice. Pero ahora vamos a ver cómo dice aquí en este versículo, en Hebreos capítulo 4 y versículo 9. Claro, ahorita no lo van a alcanzar a ver ustedes, se los voy a leer y al ratito terminando, pues vamos a pedirle aquí a mi hermano camarógrafo que por favor lo ponga como lo puso aquella vez, para que todos lo puedan ver claramente. Bueno, entonces aquí dice, aquí donde dice en Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Acá fíjense cómo dice, por tanto queda el sabatismo para el pueblo de Dios. El sabatismo en el texto original griego, Textus Receptus. El otro no era Textus Receptus, era otro. Bueno, pero entonces quise mostrarles y al ratito, primeramente Dios, vamos a pasarlo para que ustedes lo vean claramente. Ahí dice, queda el sabatismo para el pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que nos ha dejado el Señor Dios, ese reposo sabatino. Bueno,
Esto que hemos leído hasta aquí ha sido pues lo de el apóstol Pablo que dice él acerca de la ley de Dios, o sea, de los 10 mandamientos, que si debemos obedecerlos o no obedecerlos. Bueno, pues ya leímos todo lo que dice el apóstol Pablo respecto a la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos principalmente. Y ahora vamos a ver al apóstol Santiago, a ver el que dice. Bueno, queremos ver sus opiniones. Bueno, sus opiniones son eficaces, son creíbles, porque pues son opiniones de ellos, pero en realidad es el Espíritu Santo que estaba en ellos el que les hacía decir todo esto. Bueno, pasamos a Santiago capítulo 1 y versículo 25, a ver quién es bienaventurado. La pregunta es, ¿quién es bienaventurado? Y aquí el apóstol Santiago nos dice quién es bienaventurado. En Santiago capítulo 1 y versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Bueno, pues estos son bienaventurados. ¿Quiénes? Los que hubieren mirado atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál es la perfecta ley? Pues la ley de Dios. O no sé si habrá otra más. Que yo sepa, pues no hay otra más perfecta que la ley de Dios. Y bueno, pues si alguien todavía lo duda, pues por acá lo dice en Salmo capítulo 19, Salmo 19 y versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Salmo 19, 7. Entonces, a esta ley se está refiriendo el apóstol Santiago, que dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, algunos creen encontrar aquí una manera de zafarse de la ley de Dios y dicen, no, pues si es de la libertad, pues es que tenemos libertad de hacer lo que queramos, se vale de todo y la ley no tiene por qué sancionarnos. No está diciendo eso. No habla de la libertad de la ley, sino de la ley de la libertad. No cambie las cosas. Dice, mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, o sea, el apóstol Santiago le llama a la ley de Dios una ley de libertad. No vayan a confundir con libertad de la ley, eso es otra cosa. Bueno, le llama ley de la libertad. ¿Por qué le llama el apóstol Santiago a la ley de Dios la ley de la libertad? A ver, vamos a ver por qué acá en carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, en el versículo 2. Dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la ley de Dios, me ha librado de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces sí, ya voy entendiendo por qué le llama la ley de la libertad el apóstol Santiago a la ley de Dios. Porque esa ley, dice aquí, nos libra de la otra ley. ¿De cuál otra ley? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuál es esa ley? Es esa ley del pecado, pues es la ley del cuerpo. La ley que nos induce al mal. A ver, por acá en Romanos capítulo 7 lo explica en el versículo 22. Dice, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi espíritu, o sea, la ley de Dios,
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, tenemos la ley del pecado, es la atracción hacia lo malo. Esa es la ley del pecado. Pero dice en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado. Sí, la ley de Dios, la perfecta ley, la ley de la libertad, se llama así ley de la libertad porque nos libra de la otra ley, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces esa ley del pecado ya no nos atrae como nos atraía antes de Cristo, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, pues sí, nos atraía todo lo malo. Bueno, pero bueno, queda contestada esta pregunta, que ¿quién es bienaventurado? Pues como dice aquí, el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley que es la de la libertad y perseverado en ella, o sea, perseverar en obediencia. Perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el que desobedece la ley de Dios, aunque sea un solo mandamiento? Bueno, pues esa pregunta también el apóstol Pablo nos la contesta aquí en Santiago capítulo 2 y versículo 10. Dice, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere, en un punto es hecho culpado de todos. Con uno que desobedezcamos, quedamos fuera. Es como si hubiéramos desobedecido todos, lo dice el apóstol Pablo. No, Santiago, capítulo 2, versículo 10. Y el versículo 11 lo explica por qué. Dice, porque el que dijo, o sea Dios, el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. O sea, el que dio el séptimo mandamiento también es el mismo que dio el sexto mandamiento. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Bueno, esa es la pregunta 10. Ahora pasamos a la 11. ¿Qué sucede con el que murmura de algún otro, de alguna persona? Santiago capítulo 4, versículo 11. ¿Qué sucede con el que murmura? Santiago 4:11 dice el apóstol Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley. Pues sí, porque si está murmurando del hermano, pues está murmurando de la ley, porque la ley es la que dice no murmuréis. Bueno, está por allá en Éxodo 16:2, no lo vamos a leer. Los que murmuraban de Moisés, murmuraban de Aarón, y dice pues esto, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley. Sí, porque pues el que murmura está peor que aquel del cual murmura. ¿De quién murmura? Bueno, dice, hermano, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley, y juzga a la ley. Pues sí, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Entonces, ¿qué será mejor? Ser alguien que juzga a la ley o alguien que guarda la ley. Bueno, pues es mejor ser guardador de la ley. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos hablar según el apóstol Pedro? A ver, el apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice cómo debemos hablar en Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. El apóstol Pedro nos dice cómo debemos hablar. Aquí la pregunta es, ¿cómo debemos hablar? Primera de Pedro, capítulo 11, la contesta el apóstol Pedro, bueno, retóricamente hablando. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios
Y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas las cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. La pregunta es, ¿cómo debemos hablar? Y el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y bueno, pues todo lo demás que dice. Pero vamos a fijarnos, a enfocarnos en estos dos renglones primeros. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, sí, pero ¿cuáles palabras de Dios? ¿Por qué? Porque aquí está en plural esta frase que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué está en plural? ¿Por qué no está en singular? ¿No sería igual? O mejor, tal vez, decir si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué no dice a la palabra de Dios? ¿Por qué dice si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios? Qué raro. Bueno, la explicación es amplia, habría que ver, pues, cómo se dice palabra, rema, palabra, logia, palabra, palabras, remata, bueno, varias. Pero para no complicarnos la vida, simplemente vamos a ver la referencia. Aquí donde dice palabras de Dios, vamos a ver otro texto que también dice en plural las palabras de Dios. Qué raro, ¿por qué no dirá la palabra de Dios? Es diferente decir la palabra de Dios a decir las palabras de Dios. Pues por lo visto que sí es diferente, porque a ver, vamos a ver, porque aquí en Hechos capítulo 7 y versículo 37 está hablando de Moisés. Dice, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Este es aquel, o sea, aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Aquí otra vez está en plural las palabras de vida. Las palabras de vida. Y bueno, pues lo menciona que Moisés recibió las palabras de vida. Acá donde leímos, le llama las palabras de Dios. Acá en 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Las palabras de Dios. Y acá les llama las palabras de vida. Dice que Moisés recibió las palabras de vida para darnos. ¿Cuáles serán esas palabras de vida? Porque la palabra de Dios, cuando habla de la palabra de Dios, pues se refiere a toda la palabra de Dios. Pero cuando habla de las palabras de Dios o las palabras de vida, se refiere exclusivamente a unas palabras. Vamos a ver qué palabras son estas. Vamos a ver la referencia que está en Éxodo capítulo 34. A ver qué palabras son esas que dice el apóstol Pedro. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y allá leímos que el diácono Esteban dice, bueno, pues son palabras de vida, las que le dio Dios a Moisés. Bueno, son palabras de Dios y son palabras de vida. Y vamos a ver acá en Éxodo 34. Éxodo 34, a ver qué palabras son esas. Dice en el versículo 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Vaya, entonces son
son las palabras que estaban escritas en las tablas de la ley, pues son los 10 mandamientos. A ver, otra vez lo leo. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras, en plural, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Sí, está en plural otra vez. Y aquí mismo en el versículo 28 dice que Moisés estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió, y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. ¿Cuáles son las 10 palabras? Pues los 10 mandamientos. Aquí le llama las palabras de la alianza de Dios con su pueblo, del contrato de Dios con su pueblo, del pacto de Dios con su pueblo. Las palabras de la alianza le llama aquí, y allá, aquí le llama Moisés las palabras de la alianza, allá le llama Pedro las palabras de Dios, Esteban le llama las palabras de vida. Bueno, pues son todo eso. Entonces la pregunta queda contestada. Esto lo aclara el apóstol Pedro. ¿Cómo debemos hablar? A ver, vamos a parafrasear o a transcribir, a parafrasear las palabras del apóstol Pedro. La pregunta es, ¿cómo debemos hablar? Bueno, pues el apóstol Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Se está refiriendo a las 10 palabras, a los 10 mandamientos. Entonces, si lo parafraseamos, diría así: si alguno habla, hable conforme a las 10 palabras de Dios. Amén. A los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Bueno, pues estamos viendo lo que los apóstoles dicen respecto a la ley de Dios, principalmente los 10 mandamientos, si debemos obedecerlos o no obedecerlos. Pues ya llevamos la opinión de Pablo, la opinión de Santiago, la opinión de Pedro. Vamos a ver ahora qué dice el apóstol Juan respecto a si debemos obedecer, o si no debemos obedecer. Bueno, pues a ver, vamos a ver en primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Si será bueno obedecer o no obedecer. Y si obedecemos, a ver, dice en el versículo 21, primera de Juan 3, 21, carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Ahí está. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces, pues está diciendo que eso es bueno, guardar sus mandamientos, para que cuando pidamos algo, pues Él nos conteste, si es que guardamos sus mandamientos, porque si no los guardamos, pues entonces pues no puede haber bendición de parte de Dios. Y aquí mismo en primera de Juan capítulo 3 está la otra pregunta. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4. Bueno, la pregunta es, ¿qué cosa es pecado? Y aquí dice una definición de pecado. En primera de Juan 3:4 dice el apóstol Juan, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuidado con transgredir la ley del Señor, eso es pecado, lo dice el apóstol Juan. Y bueno, ya nada más nos faltan 2 preguntas. ¿En qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? A ver qué dice el apóstol Juan acerca de esto en primera de Juan capítulo 5 y versículo 2. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está la respuesta. Clara. Clara. Más clara pues no puede estar. Porque este es el amor, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios
cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y la pregunta es, ¿en qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? Pues en que amamos a Dios, dice aquí, y que guardamos sus mandamientos. Sí, bueno. Última pregunta. ¿En qué consiste el amor de Dios o el amor a Dios? Bueno, el apóstol Juan nos tiene la respuesta aquí en 1 de Juan capítulo 5, ahora el versículo 3. Recuerden que la pregunta es, ¿en qué consiste el amor a Dios o el amor de Dios? 1 de Juan capítulo 5, versículo 3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son penosos. Quiere decir, no son difíciles. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto es lo que quiere el Señor Dios, que guardemos sus mandamientos. Bueno, pues está dicho y contestado. ¿Deben los cristianos obedecer la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos? Bueno, pues ya vimos, como dice nuestro tema, los apóstoles y la ley de Dios. ¿Cuál es la posición de los apóstoles respecto a la ley de Dios? Pues ya lo leímos ampliamente. Y qué bueno, como le decía, esta pregunta es acerca de los cristianos. ¿Debemos los cristianos obedecer la ley de Dios o no? Los cristianos. Bueno, entonces eso ya lo vimos. Pero ahora vamos a pensar en los que no son cristianos o que todavía no han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Deben los que no son cristianos obedecer la ley de Dios? Pues pues más bien lo que deben hacer es recurrir a nuestro Señor Jesucristo, porque lo que necesitan primeramente es salvación. La ley de Dios no está puesta para salvarnos. La ley de Dios está puesta para que vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el único que salva es Jesucristo. Entonces, lo que deben hacer mis amigos oyentes que todavía no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo primero, que ustedes reciban a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, porque nadie más les puede salvar, ni obedeciendo la ley. Bueno, lo dice aquí la palabra de Dios, donde lo dice Gálatas capítulo 2, también en Romanos 3:20. Vamos a ver lo de Romanos 3:20. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ninguna carne se justificará. Así que mis amigos que pues todavía no reciben al Señor Jesús, dice aquí que por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. No, entonces, a ver, también voy a leerlo acá en Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, mis amigos oyentes que no han recibido a Jesucristo, necesitan recibir a Jesucristo como los que ya lo hemos recibido, no porque nosotros seamos mejores que ustedes, nadie es mejor que nadie, el único bueno es Dios y Jesucristo nuestro Señor, pero todos necesitamos recibir a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único que salva. A ver, lo dice por acá nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo
47, palabras de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo. Entonces, eso es lo primero. Ya lo de la ley será después, pero no sería correcto que primero se enfocara usted a obedecer la ley de Dios. Eso de nada le va a servir. De nada le va a servir porque ya leímos que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. El único que justifica es Cristo, o sea, el que nos perdona, el que nos justifica todo lo malo que hemos hecho. Él nos declara justos. ¿Por qué? Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Entonces, amigos, hermanos, si hay alguien de los oyentes que aún no ha recibido al Señor Jesucristo, pues ¿qué espera? ¿Qué espera? No espere a morirse para hacerlo, porque ya cuando se muera, pues ya no hay manera de hacer nada. Ahora es el día de salud, el día de salvación, dice el apóstol Pedro. Hoy, sí, porque hoy vivimos, hoy podemos hacerlo. Mañana no les aseguro nada, porque ni siquiera sé si voy a despertar mañana, pero hoy, ahorita podemos pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro Salvador, que nos perdone nuestros pecados, que nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho. Y entonces Él le va a conceder la salvación y de ahí para adelante ya usted tiene que vivir de acuerdo a la obediencia a los 10 mandamientos. No como antes que vivíamos en desobediencia a la ley de Dios. No, ahora tenemos que vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, en fe, en amor, en todo lo que es la vida cristiana. Entonces, amigos, hermanos, les invito a que hagamos una oración, y en esta oración vamos a incluir a mis hermanitos, amigos, oyentes que aún no han recibido al Señor Jesús. Pues ahorita pídaselo y dice nuestro Señor Jesucristo. Por cierto que estoy aquí viendo un texto que no lo tenía yo planeado, pero aquí dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, no nos rechaza, ni nos va a decir estoy ocupado o ven otro día. No, al contrario, el Señor está deseoso de que vengamos a Él y que le pidamos que sea nuestro Salvador, que le pidamos la salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos amas, porque nos has dado un Salvador maravilloso que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido al mundo para salvarnos, pagando el precio de nuestra salvación. Gracias, Padre, y gracias, Señor Jesucristo, porque viniste al mundo para dar tu vida como precio de rescate por la nuestra. Gracias, Señor Jesucristo. Queremos pedirte que seas tú nuestro Salvador, que nos salves, que nos perdones todos nuestros pecados. Queremos vivir una vida de obediencia a tu palabra, a tus mandamientos, pero ayúdanos, bendito Señor Jesucristo, porque sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Sálvanos, Señor, sálvanos, y te pedimos que nuestro nombre lo anotes en tu libro de la vida y que nos ayudes a vivir de hoy en adelante una vida de obediencia a tu santa palabra y a tus santos mandamientos. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo, porque nos haces comprender todas estas cosas. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito, glorioso y único Salvador. Amén. Bueno, pues gracias, amigos oyentes, por sintonizarnos, por contactarnos, y permítanme leerles la bendición apostólica. Hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea con vosotros.